Bueno, buenas tardes, jóvenes. Como ven, vamos a darle continuidad a la asignatura de metodologías de evaluación de la sustentabilidad. Y bueno, sabrán ustedes que el propósito, como bien se sabe, se conoce, que es aplicar las bases metodológicas de los marcos de evaluación de la sustentabilidad orientados a evaluar los sistemas de manejo como base fundamental para el diseño de estrategias de manejo sustentable de ecosistemas, sus componentes y procesos. Ante esto, bueno, significa que el MESMIS no es el único marco de evaluación de sustentabilidad. Hay más. Ustedes ya revisaron a partir del encuentro virtual que al menos hay más de 5 marcos para la evaluación de la sustentabilidad. No obstante, el MESMIS es una herramienta que fue diseñada en México y especialmente para el contexto de Latinoamérica. Ante esto, bueno, los diferentes docentes que vamos a dar esta asignatura nos hemos organizado para dar por lo menos a ustedes el procedimiento para poder realizar uno de todos estos marcos de evaluación de sustentabilidad, el cual pues es el MESMIS, mismo que además de haberse realizado, diseñado para el contexto de Latinoamérica, pues también fue pensado precisamente para México, ¿verdad? Entonces, ustedes ya conocen este primer tema. Nosotros vamos a darle continuidad y seguimos con esta otra parte, ¿verdad? Que también considerando este proceso que están realizando, vamos a darle seguimiento a los pasos que ustedes han venido realizando en el MESMIS. Y bien, entrando en materia, pues a nosotros nos toca abordar lo relacionado con el diseño de indicadores de sustentabilidad y las diferentes formas de cómo medir estos indicadores. Para esto, bueno, simplemente vamos a recordar que el MESMIS no es más que el marco de evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales, incorporando indicadores de sustentabilidad. De esta manera, pues el MESMIS se sitúa como una herramienta metodológica que lo que permite es evaluar sustentabilidad en sistemas de manejo. Ahora, este marco de evaluación se realizó pensando en el contexto de la agricultura. No obstante, como ustedes habrán visto, no es el único contexto en el cual podemos aplicar la metodología MESMIS, ya que también se puede aplicar para la ganadería, la silvicultura e igualmente recientemente se ha estado proponiendo su uso en contextos turísticos para evaluar qué tan sustentables son las actividades que se diseñan en torno a ciertos programas. La importancia de este marco de evaluación es que precisamente se centra en la realidad local, ¿verdad? Lo que permite identificar las limitaciones y oportunidades para hacer mejora a los sistemas que se están manejando, ¿verdad? Enseguida, pues bueno, tenemos los pasos del MESMIS, que si ustedes revisaron el MESMIS interactivo que vieron con el docente anterior, habrán visto de primera mano en qué consisten los pasos del MESMIS. Yo solamente estoy haciendo una recapitulación de algo que ustedes debieron haber visto y si no lo hicieron, es momento en el que realmente lo perciban en qué consiste esta metodología. Bueno, primeramente nos dice el primer paso es descubrir nuestro sistema. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos primeramente que conocer cuáles son los diferentes sistemas de manejo que tenemos disponible o nuestra población y a partir de esa población poder situarnos en la muestra que estamos tomando, que es, bueno, representativa de todos esos sistemas de manejo posibles en los que se sitúa el que estamos nosotros evaluando. Describirlo, caracterizarlo y conocer, es ahí donde entra esta parte del diagrama de flujos. Todos los flujos de entradas, salidas y cómo es que se están aprovechando los diversos contextos, los diversos flujos, válgase la redundancia, de las materias que están saliendo en cada uno de los subsistemas. Igualmente, en el punto 2 tiene que ver con conocer las fortalezas y debilidades del sistema o de los sistemas de manejo que estamos revisando. Es decir, es ahí donde viene su FODA.
Entonces, en el paso uno viene la caracterización y el diagrama de flujo del sistema y en el segundo paso viene identificar fortalezas y debilidades, es decir, el FODA. Luego enseguida, ¿qué es lo que seguiría? Seguiría diseñar los indicadores. Los indicadores no surgen de la nada, sino que son producto precisamente de la evaluación de esas fortalezas y debilidades. Más adelante estaremos entrando bien en materia para saber cómo es de que surgen los indicadores. Pero entonces, los indicadores los diseñamos a la medida de cada uno de los sistemas que estamos evaluando. Una vez que ya diseñamos indicadores, continuamos con la medición de indicadores, que no es más que decir de qué manera voy a medir las variables que yo anteriormente ya definí. Entonces, una vez que ya sé cómo medirlas, las unidades de medida, el procedimiento que debo de realizar en campo para obtener los datos, viene el quinto paso que tiene que ver con el análisis de los resultados. Y en el análisis de resultados es también esta parte en la que debo yo de eh, procesar los datos de estos indicadores para poder generar mi gráfica tipo amiba. Una vez que tengo la gráfica tipo amiba, yo puedo analizar cuáles son los elementos en donde tienen más oportunidades de fortalecerse los sistemas de manejo y en donde yo percibo que tienen falta de elementos de sustentabilidad. Finalmente, en el punto 6 viene planear los cambios, que no es más que las recomendaciones que se hacen y las mejoras que puede tener cada uno de estos sistemas de manejo. El paso 7 no es más que el inicio de otro análisis para ese sistema. Es decir, se puede analizar en un momento que nos lleva del paso 1 hasta el paso 6 y nuevamente en el paso 7 vuelve a iniciar este análisis basado en este marco de evaluación de sustentabilidad. Entonces, si se dan cuenta, los 7 pasos involucran una especie de espiral, porque podemos volver a evaluar esta misma sustentabilidad del sistema, ¿verdad? Pero en diferentes momentos. Entonces, recapitulando, ustedes ya tienen algo como esto. Si no lo tienen, significa que no lo hicieron. Y si no lo hicieron, es el momento oportuno para que lo realicen. ¿Cuántos diagramas de flujo deben de tener? Deben de tener dos. ¿Por qué dos? Porque tienen dos sistemas de comparación, sistema 1 y sistema 2. Al sistema 1 y al sistema 2 lo pueden llamar como quieran, que en su momento con el anterior docente lo estaban llamando como sistema de referencia o sistema alternativo. Pueden ponerle el nombre que ustedes deseen, pero básicamente en el MESMIS lo que estamos haciendo es comparar al sistema 1 versus al sistema 2 y conocer a partir de los indicadores cuál de los dos sistemas tiene un manejo mayormente sustentable. Este diagrama básicamente lo que está considerando pues son los subsistemas, el subsistema familia, subsistema pecuario, subsistema forestal, subsistema agrícola y todas las flechas que estamos viendo son precisamente el aprovechamiento de cada uno de los elementos que proceden, ¿verdad?, de diferentes entornos. Por ejemplo, en la parte del bosque, la parte forestal, la madera es aprovechada ¿por quién? Por la familia. ¿Por qué? Pues aquí tenemos la flecha que nos lo indica. Pero igualmente, a partir de la parte forestal, es aprovechado el forraje para el ganado o las aves. Igualmente, por ejemplo, el ganado y las aves son aprovechadas en forma de carne, huevo y leche. ¿Por quién? Por la familia. Pero igualmente son aprovechados el ganado y las aves como en productos como huevos, el ganado mismo y la leche, que van para el exterior, en este caso para el mercado. Entonces, todo esto deben de tenerlo en sus dos sistemas. Luego, el paso 2, el FODA, que precisamente tiene que ver principalmente con determinar las fortalezas y debilidades de los elementos que ustedes hayan visto dentro de este paso número 1. Por ejemplo, si la familia posiblemente no tiene un buen aprovechamiento de la parte agrícola, bueno, es ahí donde nosotros debemos destacar como una debilidad, no como una fortaleza, ¿verdad? Productividad. Entonces, son elementos que ustedes tienen que ir destacando a partir de dónde, a partir de su diagrama de flujo, de este diagrama del sistema de producción.
Así identifican las fortalezas y debilidades que puedan tener en cada uno de estos sistemas. Entonces, hasta aquí, se supone que ustedes ya tienen los dos pasos. El paso uno, su diagrama del sistema uno y su diagrama del sistema 2. E igualmente tienen un FODA para el sistema uno y otro FODA para el sistema 2. Pero entonces tendrán que integrar esos dos FODAs, esos dos elementos que sintetizan como puntos críticos para poder tener un solo FODA y diseñar los indicadores de manera conjunta, aplicables a los dos sistemas de manejo. Bien, ¿qué me falta del MESMIS? Entonces, ustedes ya vieron este primer paso, ¿verdad? Ya tienen su diagrama de flujo, ya tienen la caracterización de cada uno de sus sistemas, ya vieron el paso 2, es decir, ya tienen la identificación de los puntos críticos, de las fortalezas y debilidades para cada sistema. Y ahora en lo que vamos a trabajar nosotros es en buscar los indicadores y en el paso 4, determinar la forma en la que se van a medir esos indicadores. A todo esto, ¿qué es un indicador? Un indicador es una variable. Una variable que va a cambiar su valor dependiendo de determinado momento o de los significados que estemos codificando nosotros. Ejemplos de variables, por ejemplo, altura de planta. Altura de planta ya es una variable, ¿no? Diámetro de tallo ya es una variable. ¿Podría ser un indicador? Claro, podría ser un indicador. Entonces, aquí vamos a entender a una variable equivalente a un indicador. Asimismo, los indicadores son parámetros que nos pueden ayudar a evaluar la sustentabilidad de un sistema más complejo y sin embargo, lo que nos hace es partir esa complejidad en pequeñas variables que se compone de elementos económicos, ecológicos y sociales. Estas tres dimensiones que están consideradas dentro de la sustentabilidad. Asimismo, los indicadores, al igual que las variables, pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativos. A todo esto, pues bueno, es de suma importancia poder decir que los indicadores deben de ser cuantificables y sus atributos, los que nos van a estar permitiendo cuantificar, es la sustentabilidad a través de estas variables que nos permiten medirla. De esta manera, entonces, los indicadores son herramientas útiles que lo que hacen es reducir la complejidad, ¿verdad? Para poder entender la sustentabilidad. Lo que sí debemos de tener muy en claro es que no existe, repito, no existe una lista de indicadores universales. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada sistema productivo hay que diseñar sus propios indicadores porque cada sistema tiene sus propias fortalezas y debilidades particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que es equivalente a cuando hacemos un traje. El traje debe ser a la medida de cada persona. Y entonces, los indicadores deben de ser diseñados a la medida de cada sistema productivo que estemos evaluando. Para esto también les quiero comentar que existen criterios de diagnóstico que se atribuyen a cada atributo de sustentabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos estos 7 atributos de sustentabilidad que ustedes ya conocen y sin embargo se pueden vincular con diferentes criterios de diagnóstico. Ahora, es de suma importancia determinar las fortalezas y debilidades de cada sistema productivo porque es lo que nos va a permitir diseñar los indicadores. Como bien habíamos visto en las lecturas que se les ha dejado, la metodología del MESMIS no es más que ir de lo particular a lo general. Es decir, tenemos las fortalezas y debilidades y a partir de las fortalezas y debilidades diseñamos los indicadores, diseñamos todo lo demás. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Bien, a partir del FODA dijimos, se generan los indicadores. Que los indicadores, como bien habíamos comentado, son parámetros que permiten evaluar sustentabilidad y que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Además,
deben de realizarse esta pregunta para poder generar sus indicadores. ¿Cómo medir los puntos críticos que estamos señalando? Por ejemplo, aquí tenemos como puntos críticos dentro de un ejemplo de FODA la baja productividad agropecuaria. Pregunta, de qué manera podemos medir la baja productividad agropecuaria? Correcto, a través del rendimiento. Entonces, el rendimiento no es más que una variable que debemos de especificar cómo vamos a medirla. Luego, otro punto crítico que tenemos son los bajos ingresos. Bueno, un indicador que podemos diseñar a la medida es los ingresos agropecuarios. Pero, pregunta, ¿este es el único indicador que podemos escribir? No. Alguien más podría decir, bueno, al punto crítico de bajos ingresos, yo quiero ponerle un indicador que nos mencione sobre eh, el ingreso económico por la venta de ganado, por ejemplo. Entonces, ese podría ser un indicador. Pero entonces, ¿a qué voy? Que cada autor va a definir el indicador que crea más conveniente, la variable que le permita medir a estos puntos críticos. En este caso, los autores diseñaron a partir de este conjunto de puntos críticos los indicadores que ustedes ven a mano derecha. Lo mismo pasa con estos otros puntos críticos en donde, por ejemplo, la baja conservación de los recursos naturales, se diseñó el indicador que se llama recursos naturales, que igualmente más adelante estos autores nos dicen cómo hay que medir este indicador que se llama de esta manera. Bien, y con todo esto, quiero que tomen en cuenta que a partir de los puntos críticos se diseñan entonces los indicadores. Luego, también a partir de los puntos críticos salen los criterios de diagnóstico. Es decir, a partir del FODA se generan estos criterios de diagnóstico. Que los criterios de diagnóstico no son más que un puente entre los atributos generales de sustentabilidad y los indicadores específicos, lo que facilita el análisis detallado y coherente del sistema evaluado. Pero consideren esto, los criterios de diagnóstico son una descripción un tanto general de los puntos críticos. Por ejemplo, la baja productividad agropecuaria, que ya se había visto como un punto crítico, el criterio de diagnóstico que está evaluando a este punto crítico sería la productividad. Por otro lado, el punto crítico de bajos ingresos podría ser el criterio de diagnóstico que se está evaluando, el de ingresos. Y así con cada uno de estos puntos críticos. Y tomen en cuenta esto. Dos puntos críticos pueden estar vinculados con un solo criterio de diagnóstico, como lo es este ejemplo. Dos puntos críticos como alta vulnerabilidad alimentaria y alta vulnerabilidad biológica están relacionados con el criterio de diagnóstico llamado vulnerabilidad. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que cada autor va a diseñar los criterios de diagnóstico que crea más convenientes a evaluar dependiendo de los puntos críticos que se están realizando. Tomen en cuenta esto. Para diseñar los criterios de diagnóstico hay que leer más artículos de la metodología MESMIS, porque las ideas no surgen de la nada. Debemos de tener un bagaje, ¿verdad?, de cómo emplear esta metodología y cómo llevarla a cabo. Lo mismo pasa con el siguiente punto crítico, como es el de baja conservación de los recursos naturales, que el criterio de diagnóstico se llama conservación de los recursos naturales. Y aquí, en este otro, por ejemplo, tenemos el de alta dependencia de insumos externos, cuyo criterio de diagnóstico se llama autosuficiencia. Bien, con esto, solo para recapitular, ya vimos que a partir del FODA salen los indicadores, pero igualmente ya vimos que a partir del FODA también surgen los criterios de diagnóstico. Y a partir de los criterios de diagnóstico se vinculan los atributos de sustentabilidad. De esta manera, entonces, lo que estamos haciendo es vincular los
atributos de sustentabilidad con los criterios de diagnóstico. Estos atributos no son más que características fundamentales que definen la capacidad de un agroecosistema para mantenerse y desarrollarse a largo plazo. Y los atributos, tomen en cuenta esto, los atributos son descriptores generales sobre la sustentabilidad, es decir, son una descripción aún más general de la sustentabilidad. Es decir, es como si los criterios de diagnóstico fueran menos generales en comparación con los atributos de sustentabilidad. De esta manera, por ejemplo, la productividad, los ingresos y la eficiencia están considerados dentro de el atributo de sustentabilidad denominado como productividad. Y en este otro, por ejemplo, tenemos la estabilidad, la resiliencia y la confiabilidad juntos actuando con estos tres criterios de diagnóstico: conservación, vulnerabilidad y diversidad. ¿Quién decidió esto? Los autores decidieron que era lo más coherente dentro de todos los indicadores que están evaluando. Lo mismo ocurre con estos dos, por ejemplo, estos dos criterios de diagnóstico que se refieren a la capacidad de cambio y a la conservación de los recursos naturales vinculados con el atributo de sustentabilidad llamado adaptabilidad. Bien, lo que seguiría a continuación sería la integración de atributos, criterios, puntos críticos e indicadores, es decir, todo lo que hemos visto anteriormente articulado en un solo esquema, y quedaría algo como esto. Los atributos de sustentabilidad que vemos en esta parte, vinculados con los criterios de diagnóstico que ustedes ya saben que provienen a partir de los puntos críticos, ¿verdad? Y a su vez la relación que tienen con los diferentes indicadores. ¿Qué haría falta aquí? Aquí haría falta una columna más que nos indique sobre las unidades de medida para cada uno de los indicadores y una columna más que nos indique la dimensión de cada indicador, es decir, este indicador rendimiento es ¿de qué dimensión? De tipo ambiental, económico o social. Tendríamos que ver cuál de todos esos es. Lo mismo pasa con la siguiente tabla. Es la continuación de la anterior. Tenemos ya la articulación, ¿verdad? En conjunto de todos los elementos que estamos viendo de la sustentabilidad, los atributos, los criterios, los puntos críticos, el indicador, y faltarían las dos columnas que les acabo de mencionar hace un momento. Esto sería un poco más completo de lo que estamos visualizando, ¿verdad? Pero a esto, lógicamente, le haría falta todavía la columna que nos indique las unidades de medida para cada indicador. En este caso, nos está considerando en este último elemento las dimensiones, por ejemplo, económico, ambiental, social, de cada uno de los indicadores que estamos viendo en esta otra columna. Por tanto, como pueden ver, determinar fortalezas y debilidades de los sistemas productivos es la base para poder definir los indicadores, los criterios y vincularlos con los atributos de sustentabilidad, así como dimensionar qué tipo de elemento es el que se está evaluando, económico, ambiental o social dentro de la sustentabilidad. Como ya habíamos comentado, los indicadores deben de ser integradores, ¿verdad? Porque deben de permitirnos evaluar no solamente a través de una sola variable, sino a través de un conjunto de variables, cómo se encuentra la sustentabilidad de este sistema productivo que estemos evaluando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se ve que a través de la diversidad de especies se puede evaluar la estabilidad del sistema, pero también la autosuficiencia. Entonces, un solo indicador debe de permitirnos ver, evaluar la sustentabilidad desde diferentes dimensiones. Igualmente, los indicadores deben de ser fáciles de medir, susceptibles de monitorear y basados en información fácilmente disponible. Igualmente, los indicadores deben tener un alto grado de robustez y reflejar realmente el atributo de sustentabilidad que se quiere evaluar. Asimismo, deben estar basados en información directa, confiable, deben de ser sencillos de entender y de permitir medir los cambios en las características del sistema. Igualmente deben de centrarse en aspectos prácticos y deben de ser claros, porque pues bueno, luego tenemos indicadores que son conceptualmente difíciles y no permitirán evaluar realmente nuestro sistema de manejo.
Una vez que ya tenemos los indicadores, debemos de definir cómo se van a medir estos indicadores, ¿verdad? Cómo se van a medir, las unidades de medida, que igualmente estos pues, pueden medirse en diferentes momentos de nuestro sistema de manejo. Esta sería la tabla complementaria a lo que estamos comentando en diapositivas anteriores, en donde tenemos al indicador, ¿verdad? Pero además tenemos la forma de medición, la metodología de cómo se va a hacer. La producción de forraje, por ejemplo, se va a medir, en este caso nos dicen los autores, se va a medir en varios cuadrantes de la parcela y pesar el forraje en seco de cada parcela. Asimismo, se va a sacar el promedio. De esta manera, este promedio va a estar representado en kilogramos por hectárea o también se puede representar como toneladas por hectárea. E igualmente para cada indicador que ustedes van observando en esta parte, van a ver que pues hay formas de cómo medirlo, ¿no? Por ejemplo, las tecnologías nuevas utilizadas nos dice que se va a medir a través de encuestas. Quizá aquí le hace falta mencionar cuántas preguntas dentro de cada encuesta nos van a permitir evaluar pues este indicador que estamos viendo. Ahora bien, lo que procede a continuación es conocer un poco sobre la aplicación de cómo se van a medir los indicadores en cada uno de pues, los sistemas de manejo que estamos trabajando. Eh, este es un ejemplo tomado a partir del artículo Aplicación de la metodología MESMIS para la evaluación de sustentabilidad en sistemas de producción campesina en Sumapaz, Cundinamarca. Este artículo es importante porque nos condensa información de los atributos, de los indicadores, del método de medición y de la escala. En la escala es la que nos va a permitir dimensionar el resultado de estos indicadores y que nos va a permitir precisamente generar nuestra gráfica tipo amiba. No obstante, a este trabajo lo que le hace falta una columna en medio de los atributos y los indicadores porque no tiene los criterios de diagnóstico. Entonces, la actividad que les pedí, ustedes van a tener que diseñar los criterios de diagnóstico. Tampoco tenemos los puntos críticos, que también irían después de los criterios de diagnóstico. Entonces, como no tenemos los puntos críticos, los podemos obtener a través de los indicadores. Bien, para esto entonces trabajaremos con dos artículos. Un primer artículo es el que ya conocen, ¿verdad? La aplicación de la metodología MESMIS para la evaluación de sustentabilidad en sistemas de producción campesina en Sumapaz, Cundinamarca. Hasta este punto se supone que ustedes ya leyeron, ya revisaron a detalle este artículo y lo que continúa es una actividad que se les va a hacer muy sencilla a ustedes y es esta. La actividad 1 consiste en revisar detalladamente el artículo que les acabo de comentar, artículo 1, para el establecimiento y medición de los indicadores de su sistema productivo. Y van a contestar para ello lo siguiente. Primero, realicen a mano un diagrama de los pasos del MESMIS y coloca lo que crees que hicieron los autores en cada paso. Es decir, van a ejemplificar con lo que hicieron los autores de este artículo, en qué consistió cada uno de los pasos del MESMIS de lo que acabamos de comentar. ¿Sí? En el punto 2, ¿cuáles son los atributos y criterios de diagnóstico de sustentabilidad que analizaron? Van a hacer ese pequeño listado de atributos y criterios de diagnóstico. Ojo, ellos no hicieron criterios de diagnóstico, no escribieron los criterios de diagnóstico, pero están implícitos a través de los diferentes indicadores. Ustedes van a tener que escribir los criterios de diagnóstico que crean convenientes. En el punto 3 van a elaborar un cuadro que relacione los atributos de sustentabilidad con los criterios de diagnóstico de sustentabilidad y los diferentes indicadores. ¿Por qué? Porque van a vincular cómo es que se relacionaron los atributos, los criterios de diagnóstico y los indicadores. Otra vez, en este cuadro les recuerdo que los autores no escribieron los criterios de diagnóstico. Pregunta, ¿quiénes los van a escribir? Ustedes, claro. Bien, en el punto número 4 consiste en explicar cómo es que se relacionaron
cada criterio de diagnóstico de sustentabilidad con las fortalezas y debilidades de los sistemas productivos. Ustedes van a explicar con sus palabras. En el punto número 5, van a elaborar un cuadro sobre las unidades de medida de cada indicador. Asimismo, explica cómo los autores obtuvieron la información para cada indicador. Enseguida, indica la dimensión de cada indicador, es decir, ambiental, económico o social. Todo esto lo hicieron los autores. Ustedes, en este caso, no tendrán que batallarle mucho, ¿verdad? Para conocer las unidades de medida de cada indicador. Pero hay elementos en los que nos destaca, por ejemplo, la aplicación de encuestas, y ustedes ahí tendrán que darse una idea de en qué consistieron estas aplicaciones de encuestas, a cuántas personas habrán encuestado. Luego, asimismo, ustedes tienen que dimensionar eh, cuál es la dimensión de cada indicador, si es de tipo ambiental, económico o social. Y eso lo van a conocer a partir de que analicen la unidad de medida de cada indicador y cómo es de que se llevó a cabo este trabajo. Bien, esto es lo que consiste la actividad 1. Luego, enseguida, seguimos con el artículo número 2, evaluación de sustentabilidad de los sistemas de producción de maíz en la península de Yucatán. Van a buscar este artículo, lo van a descargar e incluso yo se los mandé en el chat general donde están los compañeros de la mañana. Ustedes pueden descargarlo de ahí también y van a trabajar estas actividades, ¿verdad? Para esto, pues lógicamente van a tener que hacer lo mismo que acabamos de comentar hace un momento, ¿no? Realizar a mano el diagrama de los pasos del MESMIS aplicado para este artículo número 2. ¿En qué consistió el paso 1? Hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto. El paso 2, ¿en qué consiste el paso 2? Consiste en realizar un FODA. ¿Cómo hicieron el FODA? Les mencionan todos los puntos críticos, sí o no, y todos los elementos que consisten en el paso 2. Para eso, entonces, ustedes debieron de haber revisado a conciencia y a detalle el software de la aplicación de la metodología MESMIS, porque eso les permitirá conocer a detalle, paso a paso, cómo es que realizaron estos artículos. Entonces, la finalidad de la actividad 1 y de la actividad 2 es que ustedes, basándose en trabajos ya realizados, conozcan cómo es que fueron diseñando los indicadores, diseñando los diagnósticos, perdón, los criterios de diagnóstico y generando los atributos de sustentabilidad. Todo este vínculo que tienen atributos, criterios e indicadores. Y con esto tienen la base para realizar la actividad número 3. ¿Cuál es la actividad número 3? Van a realizar una propuesta de indicadores aplicable a sus dos sistemas productivos. Es decir, el sistema 1, sistema 2, llámenlo como lo llamen. Van a contestar lo siguiente. Van a realizar un cuadro que relacione las fortalezas y debilidades con sus propuestas de indicadores de sustentabilidad. Número 2, van a realizar un cuadro que relacione fortalezas y debilidades con propuestas de criterio de diagnóstico de sustentabilidad. Número 3, van a realizar aparte otro cuadro que relacione los criterios de diagnóstico de sustentabilidad y los atributos de sustentabilidad. Para esto, ustedes ya habrán tenido experiencia vinculando atributos con criterios de diagnóstico. En el paso 4 van a elaborar un cuadro que relacione las fortalezas y debilidades con indicadores de sustentabilidad, con atributos de sustentabilidad, con criterios de diagnóstico y las diferentes dimensiones de sustentabilidad económica, ambiental y social. Es decir, en el paso 4 ya integran todos los elementos que deben de considerarse para los indicadores, es decir, los atributos, los criterios, los puntos críticos, los indicadores mismos y las dimensiones de cada indicador. Estos 5 elementos deben de considerarse ya integrados en este cuarto paso, en este último cuadro, perdón, del paso 4. En el paso 5, la actividad 5, ustedes van a elaborar un cuadro sobre las unidades de medida para cuantificar a cada indicador y van a explicar la metodología de cómo harían para obtener información necesaria para cada indicador. Con esto entonces lo que estaremos haciendo es aplicar el paso 3 y el paso 4 de la metodología MESMIS, lo cual nos lo vincula con el tema anterior
que ustedes ya debieron haber visto el paso uno y el paso 2. Si no lo hicieron, este es un buen momento para que hagan su actividad, como les acabo de comentar. Bien, hasta aquí mi exposición y tomen nota de lo que crean conveniente. Estoy en el chat para poder resolver cualquier duda que tengan. Bonita tarde.